Buenas noches. Sí, efectivamente yo soy arquitecta de la Universidad de los Andes, aunque mi vida me ha llevado como por otros caminos más de la planificación regional y más con la camiseta de las Naciones Unidas. De todas maneras, para mí pues es un gran gusto estar aquí. Agradezco la invitación a Oscar, a Sergio, y encantada yo de poder compartir este panel, este foro con el doctor Sergio Fajardo, a quien conozco hace años, nos encontramos hace muchos años en algunas de estas actividades, y con el arquitecto Giancarlo. También es un gusto para mí estar aquí esta noche. Cuando Sergio me llamó a plantearme hacer algún aporte desde la perspectiva del desarrollo regional, territorial, y más desde el campo, de lo que son las tendencias actuales en materia de los grandes desafíos que tienen los planificadores urbanos y regionales, pues también para mí fue un desafío, ver a ver en qué dedicaba estos 20 minutos, 25 minutos de palabras. Espero que esta presentación aporte de alguna forma a esta discusión. Yo diría que en este momento la planificación urbana y regional está ganando un momento muy importante. Yo creo que aquí hay un grupo, conozco a algunas personas que están aquí en el auditorio también por temas de que nos hemos encontrado en diversas actividades, pero yo diría que las tendencias globales, todos los grandes desafíos ahora del mundo en materia de cumplimiento de las grandes agendas globales, pues le da un protagonismo, o le da de nuevo un gran protagonismo desde otro punto de vista a lo que son los planificadores urbanos y regionales. Yo voy a hablar especialmente desde el punto de vista, de lo que son las agendas internacionales. Esta presentación la hice a partir, evidentemente, de la experiencia de lo que hemos hecho desde un centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional, enfocado fundamentalmente en temas de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades de los gobiernos urbanos y regionales. La presentación se va a dividir, en varios temas. Uno está referido a las agendas rectoras, en este momento las agendas globales rectoras del desarrollo sostenible desde el punto de vista de la planificación territorial. La aplicación práctica de esas agendas, de lo que se ha hecho, de lo que estamos, de los esfuerzos que se hacen desde este centro de las Naciones Unidas, la aplicación práctica de estas agendas, cómo esto se empieza a aterrizar dentro de las actividades que desarrollamos, y hemos llegado al desarrollo de un enfoque que es el desafío mayor que a nuestro modo de ver tienen todos estos procesos de planificación y gestión urbana regional y en la gestión integrada del desarrollo territorial. Los componentes del trabajo que nosotros hacemos están relacionados fundamentalmente con documentación de prácticas que nos parece que son no solamente exitosas, sino que son relevantes, que pueden dar aprendizajes pertinentes para otras regiones que están abordando desafíos a pesar de la diversidad de las regiones, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Estas se comparten a través de foros de diálogo, de aprendizajes, de enseñanzas, discutir estas lecciones aprendidas. Se han dado a partir de apoyo a procesos específicos de planificación y gestión territorial en los territorios de diferentes escalas, y también intentando construir una plataforma de conocimiento para poder compartir y poder hacer difusión de estas experiencias. Las estrategias que siempre llevamos a cabo desde la oficina
es tratar, cuando se solicita o cuando se demanda desde algún territorio algún proceso de asistencia técnica, de capacitación, etc., se trata de hacer una valoración muy, digamos, consciente con los gobiernos o con los actores relevantes de las capacidades que hay en los territorios. La diversidad colombiana y la diversidad de los otros países apunta a que, a pesar de que se pueden replicar algunas lecciones aprendidas, pues los territorios todos son totalmente diferentes, y para apuntarle a un proceso de fortalecimiento de capacidades, pues hay que hacer una valoración de las capacidades existentes. Iniciativas piloto que se han desarrollado, cooperación y con otras organizaciones, con la academia, con gobiernos, etc. Específicamente las actividades que se desarrollan son las actividades generadas fundamentalmente por demanda. La realidad latinoamericana y el Caribe, Sergio habló ya un poco de esto. La mayoría de los países son países de ingreso medio, son países altamente diversos, tanto entre ellos como al interior de sus territorios. Pasamos en América Latina de países altamente industrializados como Brasil, como Argentina. Colombia pues está en una fase de pasar de ser un país que también está en un nivel considerado altamente industrializado junto con Perú, a países insulares que son muy pobres. Entonces la diversidad latinoamericana, no podemos hablar de unos países con unas características homogéneas, sino de una amplia diversidad. La región es altamente urbanizada, también Sergio mencionó este tema. Fue una de las regiones que se empezó a urbanizar desde décadas atrás, más que cualquier otra región del mundo. En este momento el promedio es 85% de la población viviendo en ciudades, y se espera que para el año 2050 esta población va a ascender al 90%. Es una región, la región latinoamericana, desafortunadamente también es una de las regiones más donde se encuentran las mayores inequidades del mundo. Hay 11 millones viviendo en pobreza e indigencia, tanto en las ciudades como en las áreas rurales. Y el crecimiento económico de estos países, más que todo, se ha dado a partir de los recursos naturales. Los aspectos económicos generalmente han primado sobre los sociales y ambos sobre los ambientales. Estas, digamos, características de que son a nivel global en América Latina y en los países, pues de alguna forma también se replica al interior de los territorios y las regiones. Según la agenda de ONU Habitat, ustedes saben que en octubre del año 2016, o sea, de este año, va a desarrollarse la cumbre de Hábitat 3, en donde se van a reunir todos los países a discutir diversas problemáticas que tienen que ver con el desarrollo y la planificación urbana, regional y territorial. Y lo que se ha identificado como uno de los grandes desafíos, para ponerlo en pocas palabras, más muchos otros, es que como América Latina, los países de América Latina se han venido urbanizando, en este momento el crecimiento urbano pues es más lento. Entonces, y han llegado pues a unos niveles, la mayoría, de ingresos medios que les permite pues ya digamos alguna sostenibilidad económica. Entonces, a partir de ese tiempos de menor crecimiento poblacional y estabilidad, se considera que es un tiempo para poder hacer una transición hacia mayor equidad, hacia mayor sostenibilidad ambiental, en un escenario especialmente de cambio climático y escasez de recursos naturales, y aprovechando las sinergias territoriales. Las agendas globales, específicamente las que están dando pautas o las que han dado pautas para perfilar los mayores desafíos y los mayores ejes que deben considerar la planificación urbana regional, están dando por la declaración de Río +20, que es la declaración
del Desarrollo Sostenible que ustedes bien conocen. En esta cumbre de la Declaración de Río+20 se perfilaron, y en este momento hay un compromiso de los países del mundo a cumplir con los objetivos a los que se comprometieron, que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, la Agenda Post-2015. Anteriormente los países se habían comprometido a cumplir con los objetivos del milenio. Los países entregaron sus reportes, a América Latina le fue bien, a Colombia le fue bien, y en este momento se ha pasado de estos objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, que buscan una mayor integralidad entre los tres pilares del desarrollo sostenible, o sea, la agenda económica, la agenda social y la agenda ambiental de manera integrada. Hay otras agendas que están siendo planteadas por otras instancias, por ejemplo la OCDE, que también le apunta hacia una mirada hacia lo territorial, con compromisos, definiendo compromisos para los países que sí quieran ser parte de este grupo, digamos de los países con mayores avances y con mayores desarrollos económicos y sociales, también están apuntando a unas agendas que están teniendo implicaciones en lo territorial. En últimas, estas agendas pues están relacionadas con tres temas fundamentales. Una es el crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo. El segundo es una organización integrada y sostenible de los ecosistemas que sustentan el desarrollo social y económico. Y el tercero tiene que ver con temas de resiliencia territorial, fundamentalmente temáticas de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático desde la planificación urbana y regional. Estas agendas rectoras, este tema de la integralidad, pues es uno de los desafíos más grandes de las políticas urbanas y regionales, no solamente porque el mundo no funciona de manera integrada, las instituciones de los gobiernos, inclusive el sistema de las Naciones Unidas, las instituciones, las políticas, desafortunadamente no se han concebido para que sean concurrentes y para que sean integradas. Hay grandes vacíos de concurrencia, grandes de coordinación y de integralidad en la práctica, y estas políticas sectoriales están teniendo, todas esta descoordinación de las políticas sectoriales están teniendo pues efectos perversos en los territorios. Entonces, de aquí que la planificación urbana y regional y la toma de decisiones más coherente e integrada entre gobiernos y fortalecimiento de estas instituciones para tal fin, pues es uno de los grandes desafíos. Estos son las 17 metas y objetivos de desarrollo sostenible. Como ustedes ven, pues estos tres pilares que tienen que ver con lo social, con lo ambiental y con lo económico, y yo voy a decir algo, ya me quito aquí la camiseta de las Naciones Unidas, a mi modo de ver son demasiadas metas y demasiados objetivos. ¿Por qué? Porque sería el principio cuando se expuso, digamos, la intención de poder integrar mejor estos objetivos y estas metas, que los objetivos del milenio estaban de alguna forma compartimentadas y no se veían las interrelaciones que había entre unos y otros, pues se buscó de alguna forma encontrar que estos objetivos y estas metas se pudieran integrar mejor. Y a pesar de que son claros cada uno en sí, el mayor desafío para la planificación y el enfoque territorial es poder entender esas relaciones que hay entre los diversos ejes de erradicación de la pobreza, el tema de seguridad alimentaria, el tema salud, el tema de igualdad de género, agua, temas ambientales, paz y justicia. Todos estos temas están relacionados, y la construcción de indicadores, de esa batería de indicadores, que es el siguiente paso, que es uno de los grandes desafíos de los gobiernos, es poder entender esas relaciones entre los diferentes indicadores y las diferentes metas, porque los gobiernos van a tener que enfrentarse a hacer reportes y hacer seguimiento desde sus procesos de planificación y gestión para poder cumplir con las metas a las que se han comprometido los países. En el contexto latinoamericano, todos los países, sin excepción, hicimos una investigación hace un año y medio,
en donde hicimos una revisión de cuáles eran las políticas y cuáles eran las reformas de política que estaban desarrollando los países en materia de política territorial, obviamente incidiendo en los procesos de planificación y gestión. Sin excepción, todos los países, como dije, están haciendo reformas políticas, están generando nuevos instrumentos de planificación y gestión y específicamente apuntando al ordenamiento territorial. Hay una gran atención a los procesos, a las políticas y a los instrumentos del ordenamiento territorial. Hay nuevas aproximaciones a la regionalización de los países. Se ha cambiado de procesos de regionalización y de regiones que antes eran definidas desde el centro. Desde el centro se definían las regiones, tanto en Colombia tuvimos los CORPES, en Chile pues es histórico el tema de la reforma que hubo para constituir regiones. Las regiones se equivalen en muchos países no solamente a esos niveles intermedios entre el nivel nacional y el nivel eminentemente local, en Colombia los departamentos, sino que en los procesos de descentralización de los países, una, digamos, de las innovaciones o de los cambios que son más interesantes es que estos procesos de regionalización se generan a partir de las mismas iniciativas y de las mismas asociaciones entre los mismos territorios, independientes de la política nacional. Eso está teniendo unas implicaciones interesantes en los países porque las regiones, como digo, se generan más desde abajo, se generan más desde las motivaciones de los gobiernos territoriales de constituir y de asociarse para construir regiones. Estas nuevas aproximaciones y estas reformas pues generan nuevas estructuras administrativas de gobierno. Estas regiones en los países pues están entonces cambiando y hay unas discusiones interesantes que están dándose desde el nivel central a nivel territorial para poder discutir estos procesos de regionalización. Otro tema también muy importante y muy interesante es que esta regionalización está yendo acompañada de temas financieros, o sea, la disponibilidad de recursos o el acceso a los recursos, especialmente a recursos de regalías, recursos del nivel central, está supeditada a la eficiencia y lo atractivo de los proyectos que planteen las mismas regiones. Entonces, esta combinación entre planificación y gestión y aspectos fiscales y económicos es algo que antes pues no era tan claro y ahora pues están yendo más de la mano, lo cual también es un tema interesante que se está dando en los gobiernos. Como decía antes, hay un nuevo rol, estos niveles intermedios o regionales en muchos casos están teniendo nuevas competencias y a nuestro modo de ver estas nuevas competencias son producto de una madurez en esos procesos de descentralización en los países. Estos gobiernos en muchos países se había visto históricamente, digamos, una debilidad entre este nivel intermedio articulador entre lo que era la planificación desde el nivel central, las políticas desde el nivel central y el tema eminentemente local o municipal. Este nivel intermedio se ha venido fortaleciendo con estas nuevas políticas. Y finalmente, hay una tendencia a diferenciar lo que es la planificación eminentemente urbana y la planificación regional. En muchos países la planificación regional se habla de planificación territorial, pero a mí me gustaría pensar que lo territorial tiene que ver tanto con lo urbano como con lo regional. En este tema pues que nos convoca acá, cómo se fortalecen mejor esas capacidades técnicas e institucionales para mejorar la formulación de políticas, la planificación y gestión del desarrollo regional para un desarrollo sostenible y tal vez aquí falta para la formulación de proyectos. Son tres, digamos, componentes que tienen que ver con la planificación urbana y territorial. Una es la planificación en sí, que está muy asociada al ordenamiento territorial.
territorial, otros son temas de gestión asociados, como decía antes, a temas fiscales y a temas de instrumentos de planificación y gestión, y otro tema que articula tanto el ordenamiento territorial como estos procesos de gestión en la formulación de proyectos estratégicos. Y uno de los mayores desafíos también dentro de estos instrumentos es ese carácter estratégico de los proyectos, que es lo que lo da. Algunos aspectos, yo voy a ir muy rápidamente porque no me han hecho señas todavía, pero creo que el tiempo ya se está pasando. Algunos aspectos de la experiencia, yo no voy a hablar hoy de casos específicos porque pues escogí más bien hablar, digamos, de las tendencias y los temas, pero algunos aspectos a resaltar de la experiencia en estos esfuerzos de la planificación del desarrollo regional integrado. Mucho se habla del enfoque territorial ahora. En muchos ámbitos de discusiones, tanto globales como de los países en la política, inclusive de las Naciones Unidas, se habla de las fortalezas del enfoque territorial. Y muchas veces se vuelve como una especie de eslogan, y yo creo que hay un gran, digamos, en estos procesos de formación, planificadores, entender realmente qué es eso del enfoque territorial. El territorio, en esta afán o en esta necesidad y en este desafío de la integralidad, se vuelve como una partitura común. Es unos territorios donde se dan todos esos intercambios, relaciones, se ven las interdependencias y complementariedades entre los territorios, y en donde convergen todos estos sectores de la planificación: infraestructuras, medio ambiente, temas sociales, temas económicos, temas fiscales, todos los temas que tienen que ver con la gobernanza territorial. En estos territorios ahora se está hablando mucho de los temas urbano-rurales. Uno de los temas centrales de la agenda de Hábitat 3 es el tema de las relaciones urbano-rurales, a pesar de que este tema estaba siempre en la agenda cuando se hablaba de planificación y gestión regional y territorial. Ahora, digamos que se ha redimensionado, porque muchas de las iniciativas desde la banca internacional, desde la cooperación internacional, se centraron fundamentalmente en las agendas urbanas. Ahora se vuelve a hablar de lo rural, pero ya como estas relaciones y estas interacciones, interdependencias entre lo rural y urbano. Ahora, con todo el tema del posconflicto, el tema rural empieza a ser un protagonista muy importante para entender, digamos, estas relaciones entre lo urbano y lo rural. El desafío sigue siendo la distribución equilibrada de población y actividades económicas, generando equidad y cohesión, incorporación efectiva de aspectos medioambientales, gestión del riesgo y cambio climático, como mencionaba antes, son aspectos fundamentales que están en todas las agendas de trabajo. Y todo esto relacionado con la gobernanza regional. Se habla mucho ya de esto urbano y territorial. Hábitat, la oficina de ONU Hábitat, hizo unas directrices, unos lineamientos, desarrolló en la que participaron muchas agencias, incluyendo la nuestra, en donde se ven y donde se trata de leer, cuando se leen esos territorios, entender mejor cuáles son esas relaciones entre la ciudad y el campo, esos servicios que le provee el campo a la ciudad, esos sistemas productivos en el campo que le dan servicios a la ciudad, y la ciudad cómo puede devolver a ese campo pues, beneficios y no parasitismo como dan en, digamos, contaminación, etcétera, etcétera, sino esa lectura en los territorios, ver esas relaciones y entender esas relaciones e interdependencias es un aspecto fundamental en los temas de análisis territorial. Bueno, esto no me voy a detener acá, pero como decía antes, se ha perfilado y se ha hecho esfuerzos de perfilar y de entender mejor para qué es la planificación regional y para qué es la planificación urbana. Y eso es otro tema que nos parece que es importante en un tema de formación. Ciudades versus regiones, pues ya esa dicotomía está desapareciendo, porque pues, la realidad es que son unidades territoriales de análisis y gestión. Las regiones, el territorio, pues como decían, son gente
actividades humanas y son sitios, espacios, ecosistemas donde constituyen un sistema configurado, y el ordenamiento territorial pues tiene su propia función, que es identificar, distribuir, regular actividades humanas en un sitio definido de acuerdo a las prioridades de desarrollo. Es en esta región, territorio, a partir de la planificación y el ordenamiento territorial, donde todas esas políticas que tienen que ver con desarrollo, o sea, los planes de desarrollo, empiezan a tener sentido cuando se aterrizan en un territorio, de ahí la importancia del ordenamiento territorial. Esto es básicamente lo mismo. Los grandes desafíos, digamos, de estos procesos. Los planes territoriales son más que un producto, que son un producto efectivamente, pero también son un proceso. Son un proceso y fundamentalmente un proceso que es secuencial, que tiene sus diferentes fases de diagnóstico, de formulación de planes, formulación de proyectos, de evaluación permanente, pero es un proceso y es cíclico, es secuencial, pero también cíclico, o sea que se devuelve. Los gobiernos son muy conscientes de eso, porque avances en muchos sentidos se vuelven retrocesos en otros sentidos. Entonces son procesos dinámicos, específicos a contextos y son prospectivos. Construcciones de visiones regionales comunes entre los diferentes actores es uno de los mayores desafíos para que esas visiones se vuelvan acciones de gestión específica. La planificación en sí no es un desafío tan grande, los procesos de gestión en esos países con instrumentos de gestión para que esos planes sean realidad, pues es uno de los desafíos más grandes. Como decía antes, son procesos, son territorios que van de las diferentes escalas, desde lo más local hasta regiones, hasta lo nacional, requieren de diálogos sostenidos entre múltiples actores y requiere necesariamente una concurrencia de esos sectores en los territorios. Esas condiciones de construcción de visión, pues es entender las regiones, poder leer los territorios, poder analizarlas adecuadamente, poder construir indicadores de seguimiento que permitan analizar los avances y retrocesos con indicadores construidos conjuntamente, y fundamentalmente es un proceso de convergencia de esos stakeholders regionales, estatales y no estatales, alrededor de una unidad territorial. Yo no me voy a detener acá, pero hay metodologías, hay aproximaciones que permiten entender esas relaciones. A nosotros nos ha funcionado mejor el enfoque de la seguridad territorial, en donde se entienden las diferentes dimensiones de los que están sucediendo en los territorios y más que todo esas relaciones, esas líneas de conexiones, cómo es que están funcionando. Bueno, finalmente, pues en la planificación urbana regional, pues los territorios empiezan a tener una identidad propia, los núcleos urbanos, las ciudades son diferentes todas unas de otras, pero la planificación urbana regional le debe permitir a cada unidad tener su propio rol en la región y de esa manera entender esas sinergias y poder avanzar en un plan sostenible. Instrumentos, aquí solamente para mencionar que las capacidades para la gobernanza regional no solamente tiene que ver con capacidades técnicas de todo esto que he hablado, sino también de estos compromisos de esos diferentes actores regionales en ir detrás de una línea común, de una visión común de desarrollo. Y eso es todo un tema, porque no solamente es un tema técnico, sino también, como decían anteriormente, un tema político y un tema administrativo en estos países.